Hola cracks, hoy vamos a ver conceptos básicos de Docker y Docker Compose. Empezaremos con la idea de los comandos. Los diferentes comandos que tenemos son de ejecutar, de crear y detener, inspeccionar y eliminar contenedores, de conectar, publicar puertos y comunicar servicios por red, persistir, mantener datos mediante volúmenes administrados y automatizar para crear imágenes y levantar una aplicación con Compose. La imagen es la receta, el contenedor es la ejecución, o también podríamos decir la imagen es la clase y el contenedor es el objeto, si pensamos en programación orientada a objetos. Bien, la imagen, plantilla inmutable, capas de solo lectura, incluye aplicación y dependencias, se identifica por nombre y etiqueta y puede almacenarse en un registro. Importante el tener un Docker Registry como Docker Hub, por ejemplo, donde podamos almacenar nuestras imágenes y así poder deployarlas en nuestros entornos de desarrollo, preproducción y producción. Como veis, está desarrollada con capas la imagen y tendríamos el sistema base, el runtime, en nuestro caso .NET Core, y la aplicación, nuestra web API, más sus dependencias o ficheros de configuración. Esto, al arrancar la receta, la imagen, nos crea de 1 a n contenedores, dependiendo de las veces que lo arranquemos, o el número de veces que digamos que queremos que se ejecute el contenedor, y nos crea esta instancia en marcha que es el contenedor, que sería un proceso aislado en ejecución. Añade una capa escribible donde podemos escribir. O sea, en este caso, aquí es donde escribiríamos, donde por ejemplo podemos agregar nuestra aplicación. La aplicación la podemos agregar cuando arranque que copie los ficheros o por ejemplo cuando arranque que se baje la aplicación de un Git en este caso, o que mire si hay cambios, si se baje, si hay cambios para tenerla actualizada. Tiene nombre, red y configuración. Importante, el contenedor podría acceder por el nombre. Podremos tener múltiples contenedores dentro de una red privada virtual y acceder por ambos, por la IP o por el nombre. Normalmente se hace más por el nombre. Como veis, tenemos red y configuración y puede detenerse o eliminarse como una máquina virtual. Pasa que nosotros lo hacemos más desde línea de comandos, el stop y el start en este caso, pero muy parecido a una virtual machine donde tienes un botón de parar y arrancar, que también lo puedes hacer desde el Docker Desktop, donde tendrás los contenedores arrancados y ahí visualmente podrás arrancar y parar. Bien, un comando activa una cadena de 4 pasos. Buscar, existe la imagen en local, o sea, cuando yo hago un Docker Run, en este caso, buscamos primero la imagen en local. Si no está en local, nos la bajamos. Tal como dice en el punto 2, descargar. Si no está en local, pull desde el registro. Por defecto Docker Registry. Podemos configurar diferentes registros. Por ejemplo, podemos tener registros privados en Azure o en AWS o en Google Cloud. Una vez que nos la hemos bajado, creamos el contenedor, configuramos la capa, configuramos la red y configuramos los puertos y iniciamos. Esto lo hace la instrucción docker run --name, que aquí le decimos el nombre de nuestro contenedor en concreto, y -d, que sería detach mode, segundo plano, y nuestra imagen Nginx, en este caso, y la versión Alpine, que sería la más ligerita, la que tiene lo mínimo para arrancar. Tal como dice aquí, si la imagen ya está local, Docker reutiliza las capas existentes. El contenedor cambia de estado, la imagen permanece. Con Docker Create creamos el contenedor,
Docker start, hacemos un run, Docker stop, lo paramos, Docker rm, lo borramos. Importante, borramos el contenedor, no la imagen. Paramos el contenedor, no la imagen. Arrancamos el contenedor, no la imagen. Docker ps nos muestra todos los contenedores en ejecución. Docker ps-a nos muestra todos los contenedores en todos los estados. Y Docker restart web detiene y inicia el contenedor que se llama web. Acordaros de estas instrucciones, ya que son muy relevantes. Docker run combina creación, configuración y inicio. Docker run --name web, nombre fácil de recordar, -d, ejecución en segundo plano, -p, puerto del host, normalmente será nuestro puerto de la máquina, puerto local de nuestra máquina local, host, el dueño, 2.80, puerto del contenedor. Aquí si hay gente que no se quiere liar, al principio lía un poco, recomiendo poner el mismo puerto, en este caso, siempre y cuando lo tengas abierto y no lo tengas utilizado en el host, en tu máquina local. Importante también, que esto al principio a mí me liaba un poco, realmente cuando hago el Docker run, yo puedo acceder al puerto de mi contenedor con localhost. Esto apuntarlo. Solo estoy arrancando un contenedor, ¿vale? Entonces puedo hacer un localhost 2.8080 que me redireccionará al 80 del contenedor que estoy arrancando. Nginx Alpine, imagen y etiqueta. Aquí no pone versión, pero hay muchos casos que pondría versión. En este caso, comprobación rápida, abre un navegador HTTP localhost 2.8080 o ejecuta cool HTTP localhost 8080 siempre y cuando tengas el cool instalado, que sería buena idea para hacer pruebas automáticas. En este caso, sobre todo si lo quieres hacer en scripting. Cuando falla algo, observa antes de cambiar. Esto es importante porque sobre todo con Docker Compose, que tienes más de un contenedor, en nuestros ejemplos habrá algún caso que arrancamos una API y arrancamos una aplicación web. Pues bueno, a ver con cuidado. Con PS, estado, Docker PS-a, estado creado, activo o detenido. Nos indica en qué estado está el contenedor. Docker logs -f, importante este -f, nombre del contenedor, porque así en tiempo real nos está diciendo qué está pasando en el contenedor. Y importante, que esto algún alumno se me ha quedado un poco loco, el log empieza cuando arranca el contenedor, que es cuando empieza a ejecutar toda la Dockerfile. Puede ser que en el log nos salga un error antes de arrancar el contenedor. Por ejemplo, en Nginx es muy normal que para arrancar un Nginx necesite de un certificado. Si el certificado no está, pues en el log de arranque nos mostrará que falta el certificado. O sea, es importante esto, ¿eh? Siempre hacer un log. También el Docker Desktop te muestra el log de todos los contenedores que tengas. O lo puedes hacer con Docker Logs, -f, nombre del contenedor. Configuración, Docker Inspect y nombre del contenedor. ¿Qué red, montaje o puerto usa? Esto nos da todos los metadatos de la configuración. Aquí vemos una ejecución para poder ejecutar un programa, en este caso el SH, el shell, dentro de un contenedor, en caso del contenedor web. De forma interactiva, entramos en el contenedor y podemos ejecutar comandos. Por ejemplo, esto va muy bien si, por ejemplo, arrancamos un SQL Server y no queremos instalar un SQL Server Manager y queremos comprobar si el SQL Server tiene datos, ¿no? Pues bueno, pues podríamos entrar dentro del contenedor, ejecutar un SQL Client, conectarnos y hacer un select. Está muy bien. O poder ver que todos los ficheros están dentro del contenedor, por ejemplo. Exit
solo funciona si el contenedor está en ejecución. Esto es importante, ¿eh? Este comando solo cuando esté arrancado. Tendré que mirar el log. El log pone up and running. Muy bien, pues entonces hacemos el exec y entramos en el shell. Una etiqueta legible debe identificar una versión correcta. Docker.io /biblioteca mi API y la versión. Registro Docker.io namespace biblioteca repositorio mi API y etiqueta 142. Evita depender de leites en despliegues reproducibles. Prefiere etiquetas versionadas y documenta cuánto se actualizan. Claro, porque si no, si siempre vas a la última, a veces no te interesa la última versión. Te interesa una anterior, porque la última tiene errores. Entonces, siempre especificar la versión. ¿Sí? Para crear una etiqueta de tu contenedor, lo hacemos con docker tag y mi API local usuario mi API 142. Este sería la imagen y este el contenedor que voy a versionar con la etiqueta en cuestión para poderlo subir al Docker Registry, en este caso. Primero lo etiquetamos y después lo subimos a través de un Docker Push. Publicar un puerto crea una puerta desde el host. Lo que hemos dicho antes, desde el navegador, localhost 8080, nos vamos al host. En este caso, ponemos nuestro puerto 8080 y redireccionamos al puerto 80 del contenedor. Aquí en el "-p 8080 2.80. Host, contenedor. Sin P, el servicio no queda publicado en el host. Importante, ¿eh? P es imprescindible para hacer este mapeo desde nuestra máquina local y el contenedor que estamos arrancando. Los datos escritos dentro del contenedor son efímeros. O sea, cuando elimine el contenedor, se borrarán todos los datos. Vigilar con esto porque, por ejemplo, con bases de datos, si no creas un volumen, los datos no se guardan. ¿Sí? Contenedor en ejecución, capa escribible, data, docker rm, elimina los datos. Si el dato debe sobrevivir a la eliminación o recreación del contenedor, sácalo de su capa escribible en un volumen que se mapea en el host. O sea, se quedaría en nuestra máquina local. Vigilar con esto porque si arrancamos muchas bases de datos, tendremos muchos datos también en nuestro host. Ir con cuidado que tengáis disco duro en este caso. Siempre visualizar cuánto espacio nos está ocupando Docker. Todos los contenedores y volúmenes. Importante. El volumen separa el ciclo de vida del dato. Contenedor, var.lib, PostgreSQL data, volumen, progress data. Importante, aquí tenemos un volumen, una carpetita en el host local donde se guardarán los datos, de la base de datos de Postgres. Y almacenamiento en el host. Aquí, como veis, vemos en el terminal las diferentes instrucciones que tenemos para crear un volumen. Docker create Postgres volume create Postgres data. Lo podemos hacer desde línea comandos o desde Docker desktop de forma visual. Y Docker run -v nombre del Progress data, en este caso del volumen creado, ruta de almacenamiento del contenedor. ¿Sí? Aquí se guarda por defecto en el contenedor, se guarda los datos, los ficheros de datos de Postgres y esta carpeta se mapea a la carpeta local de Postgres Data, en este caso. Y por último, la imagen con su versión. Volumen gestionado por Docker. Bin mount, ruta elegida del host. Importante este bin mount, porque este bin mount es lo que se mapea desde el host a nuestro local. Pero cuando se elimina el contenedor, también se eliminan los ficheros. Normalmente
los bin mount los utilizamos con punto barra para hacer el mapeo desde nuestra aplicación para pasar los ficheros de configuración, por ejemplo, o .emp, .conf, ficheros de configuración de .net que tenemos que leer, properties, etcétera, ¿sí? Así se pasan los ficheros y los tenemos, pero los tenemos solo en el contenedor, no en un volumen, ¿de acuerdo? Separar bin mount de volúmenes. Son ficheros de configuración, volumen, datos que quiero persistir. Bien, en una red definida por el usuario, los nombres actúan como DNS. Aquí tendríamos, por ejemplo, en nuestra red tendríamos web, que sería nuestro DNS, 2.880 API, 2.880 y DB 5432. ¿Sí? ¿Vale? Como veis, tendríamos como, para que os hagáis una idea, sería una red de 3 ordenadores, cada ordenador con su Linux y cada uno con su puerto. En este caso, importante para las cadenas de conexión aquí, ¿sí? Cuando arranque con el Docker Run, me tengo que conectar a API. Cuando arranque el Docker Run, me tengo que conectar a DB, en este caso. Aquí tenéis un ejemplo de cómo crear una red y hacer un Docker Run con la red creada y el nombre, con el DB y el Postgres 17. La configuración cambia, la imagen debería mantenerse. Aquí tenemos la misma imagen, sobre todo si trabajamos multientorno, la misma imagen, versión 1, pero tenemos variables de emp. Normalmente se recomienda en Docker, que esto lo haremos en otro curso dentro de Docker, que haremos un curso más avanzado de Docker, aunque crearé un capítulo para que .NET trabaje con ficheros .emp, porque está poniendo muy de moda. O podemos trabajar con ficheros .emp, o me encuentro muchos sistemeros que son cerrados. El código es mi tesoro, rollo Gollum, bueno, seguridad, que crean las variables, que lo crean en variables de entorno, ¿no? Así no queda escrito en ningún fichero, en este caso, ¿vale? Y no te lo pueden borrar. Solo, bueno, sí acceden como administradores y pueden ver las variables de entorno, ¿no? En este caso, pues, bueno, crear un fichero emp, ¿vale? Y este fichero emp sería development para desarrollo y tendría un fichero production para producción. Importante en estos emp no incluir secretos. Dockerfile, imagen, repositorio, compose YAML, ¿sí? Docker Run -e ASP.NET Core Environment. Importante esto, eso lo veremos en el apartado de configuraciones. Por defecto tenemos una variable de entorno en Netcore que se llama ASP.NET Core Environment --environment. Y aquí le puedes decir si estás en development o en production, porque a lo mejor las URLs cambian o tienes configuraciones distintas de desarrollo o producción. Lo puedes sobreescribir en la propia aplicación o dentro de variables de entorno. Y aquí mi API con la versión 1.0. Para secretos reales, usa el mecanismo de secretos de tu plataforma. Una buena idea a nivel de secretos sería tener un HashiCorp, en este caso, ¿vale? Que te encripta los secretos. Es una base de datos de seguridad donde ahí puedes tener tus secretos. Sería interesante. Si tenemos tiempo, intentaremos hacer un capítulo sobre HashiCorp y tener la seguridad en HashiCorp. El Dockerfile convierte instrucciones en capas reproducibles. O sea, cada instrucción crea una capita dentro del contenedor. From Nginx Alpine, este es de donde nos bajamos la imagen. Workdir, nuestro directorio de trabajo. Importante, copy ruta local .site. Aquí copiarías normalmente el código. Importante, en .NET nos deberíamos de bajar
primero las dependencias y después compilarlo, ¿vale? Expose, abres el puerto y CMD ejecutas como un servicio, como un demonio, el Nginx, ¿sí? Aquí, from imagen base, workdir directorio de trabajo, copy, archivos hacia la imagen, expose, puerto documentado o abierto, y CMD, proceso predeterminado. Contenedor vive mientras su proceso principal continúa ejecutándose. Bien. Construir y ejecutar son dos operaciones distintas. Código más Dockerfile, Docker build, genera la imagen. Nuestra imagen con la versión. Y Docker run ejecuta nuestro contenedor. Primero es crear la imagen, que normalmente es la Dockerfile más el código, y después hacer un run del contenedor. Aquí veis el Docker build -t, que es tag, y aquí le digo el nombre de mi imagen. A partir del código que tengo en la ruta donde estoy ejecutando este comando, en mi misma ruta, el punto es en la ruta donde ejecuto el Docker build, y Docker run, una vez que ya tengo creada esta imagen, mi web 1.0, puedo hacer un Docker run --name. Recomiendo siempre ponerle un name, si no te lo pone él, mejor ponerle tú, -d, en segundo plano, detach mode, -p, puerto del host, puerto del contenedor, y mi imagen que tengo en local, en este caso, mi web 1.0. Punto final indica el contexto de construcción actual, o sea, la ruta actual donde estás ejecutando el comando. Una buena imagen es pequeña, confiable y repetible. Base confiable, usa imágenes oficiales o de un editor verificado, porque te podrías bajar una imagen de Pepito Grillo que utiliza tu ordenador para minar bitcoins, por ejemplo. Menos contenido, no instales paquetes ni copies archivos innecesarios. Intenta que la imagen sea lo más pequeña posible para que sea lo más rápida, tanto de bajar como de cargar como de ejecutar. Aprovecha la caché, ordena las capas de menos a más, cambiantes, importante esto, el orden de las capas. Multistage, compila en una etapa y ejecuta con una imagen mínima. Esto es importante, lo veremos también más adelante en el curso de Docker que haremos, y se llaman multistage builds, que claro, tú puedes crear en .NET podríamos crear una capa donde hacemos el proceso de compilación y nos bajamos el código fuente, pero en la siguiente capa solo copiamos el compilado y lo ejecutamos y no tenemos el código fuente y nuestra imagen es más pequeñita. Así puedes tener varias capitas con multistage build y la última lo único que hace es tener lo necesario del run de .NET, que hay diferencia entre el run de .NET y las librerías de .NET, que son más grandes también, en este caso. O sea, utilizaremos el runner, solo el runner, y la ejecución de nuestro programa. Bien, aquí excluir del contexto, tenemos un docker ignore y excluimos pues el bin, el obj, el git, el log y el emp. Chequeo antes de publicar, etiqueta versionada, usuario sin privilegios cuando sea posible, dependencias actualizadas, ningún secreto incluido. Build probado en integración continua. A ver, perfecto. El CLI se aprende por tareas, no como una lista. Tenemos imágenes, Docker Pool, baja la imagen. Docker Images, me dice las imágenes que tengo en local. Docker Build, crea una imagen. Y Docker RMI, elimina la imagen. Contenedores, Docker Run, ejecuta un contenedor a partir de una imagen. Docker PS, me muestra los contenedores. Docker Stop, para un contenedor. Docker RM, borra un contenedor. Diagnóstico, Docker Logs, muestra el log de un contenedor. Si le pones el "-f" en real time. Docker Inspect, inspecciona todos los datos de la red y metadatos del contenedor. Docker exec, ejecuta un programa dentro del contenedor. Y Docker Stats muestra las estadísticas. Recursos, Docker Volume,
ls te muestra todos los metadatos del volumen. Docker Network ls te muestra los metadatos del network. Docker System df te muestra los datos del sistema. Y Docker System muestra los datos del sistema general. Con Docker prune elimina todos los Docker que no hace servir. Precaución, Docker System prune elimina recursos no utilizados. Importante, ¿eh? Bien. Sin Docker Compose tendríamos que hacer un Docker Network Create, un Docker Volume Create, un Docker Run de Postgres y un Docker Run de mi API. Todo en múltiples comandos. Entonces, la idea del Docker Compose es crear la red, crear el volumen y hacer el run de múltiples contenedores dentro de la misma red en un solo fichero, que sería el Compose YAML. Entonces tenemos los servicios, que serían los contenedores, apuntarlo, esto es importante, los diferentes contenedores. Compose lo utilizaremos cuando tenemos más de un contenedor. Networks, las redes, volumes, los volúmenes, serían en sí las carpetas locales donde guardamos los datos, carpetas locales de nuestra máquina, y configuration, la configuración. Y solo tienes que utilizar un comando que eso lo facilita, que sería docker compose up -d en detach mode. Importante, interesante, con lo que hemos visto en Visual Studio, esto ya nos lo hace el Visual Studio, porque nos genera un docker compose YAML y ya nos hace el compose up. Pero si estuviéramos en producción, esto apuntarlo, haríamos un docker compose up -d. En detach mode del Docker para levantarlo todo, porque en producción no tendremos Visual Studio. Bien, el Compose YAML organiza servicios, redes y volúmenes. Y aquí vemos la estructura. Services, contenedores que forman la aplicación. Image build, imágenes existentes o construcción local. Ports, publicación del host contenedor. Volúmenes, datos persistentes o montajes. La clave versión ya no es necesaria con Compose Specification. Y aquí un ejemplo de services con mi contenedor web que parte de la imagen, el puerto local, el puerto de mi contenedor, el volumen, en este caso, que lo tengo que especificar aquí, web data, ¿vale? Y que coge la carpeta data de mi local. Muy bien. Dos servicios se descubren por nombre y comparten persistencia. Esto es bastante normal. Aquí tendría una API, en este caso, que sería mi API en localhost 8080, y un DB, que es donde tengo el volumen de datos. HostDB, puerto 5432. Y aquí, como veis, tendríamos la configuración de la API y la configuración de la base de datos y el volumen, el build de la API, el ports, el environment, la conexión string de la base de datos, que esto podría ser un fichero emp. Importante este depends on, apuntarlo, del DB. ¿Esto qué hace? Que hasta que este no esté arrancado, up and running, normalmente se pondría un health check, esto veremos el curso avanzado, un health check que indicaría que la base de datos está up and running, ¿vale? Entonces arranca la API. ¿Sí? Importante, porque si no tenemos base de datos, la API no puede hacer nada. Entonces creamos esa dependencia obligatoria. El flujo diario de Compose cabe en 5 comandos. Validar, docker compose config. Crear, docker compose app -d build. Observar, docker compose logs -f. Estado, docker compose ps. Y retirar, docker compose down. Apuntar este, que no lo habíamos dicho, que Visual Studio nos lo hace automáticamente. Pero el docker compose down tiraría para abajo todos los contenedores que tengo en ese docker compose. Down no elimina los volúmenes nombrados por defecto. Para eliminarlos explícitamente, docker compose down -v. A lo mejor no te interesa, porque a lo mejor es un volumen que ya tiene, que crea muchos datos. Pero si no, down -v. Los errores comunes dejan pistas muy concretas. Puerto ocupado, address already in use,
cambia el puerto del host o libera el existente. Contenedor sale, exited, consulta logs y revisa el proceso principal. Servicio no conecta, connection refuse host, usa el nombre del servicio, no el localhost, sobre todo si utilizo Docker Compose, porque con Docker sí que automáticamente haces un mapeo con un solo contenedor, pero cuando hay varios tienes que utilizar el nombre. Datos desaparecen, volumen ausente, monta un volumen en la ruta correcta. YAML inválido, mapping indentation, ejecuta Docker Compose config. Y imagen antigua, cambios no aparecen. Reconstruye con build y revisa la caché. Método, estado, logs, configuración, conectividad y persistencia. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Cuidaros.